Continuamos con Conoce tus derechos. Estamos de regreso en su programa Conoce tus derechos. Licenciado, ¿qué tan difícil es probar en materia laboral? Fíjese que como puede ser difícil, puede ser fácil. Ok. Igual que en los demás procesos jurídicos que conocemos. En materia laboral, como en los demás procesos, hay que establecer la prueba, pero que tenga 3 elementos fundamentales la prueba. Primero, que sea útil. Segundo, que sea pertinente. Y tercero, que la prueba sea necesaria. Con esos 3 elementos podemos nosotros escoger qué clase de prueba es la que vamos a presentar, dependiendo puntualmente del caso que se nos presenta. En materia laboral, como en otras materias, aunque los casos sean parecidos, pero no son iguales. Es decir, un despido difiere del otro. Exacto. Es decir, entonces, dependiendo del caso puntual que se nos plantee, en ese sentido nosotros vamos a solicitar como abogados la prueba útil, la prueba que sea pertinente y la prueba que sea necesaria. Con un ejemplo, licenciado, para que nuestros televidentes nos entiendan aún mejor, ¿cuál sería una prueba útil, pertinente, necesaria? Así, con un ejemplo sencillo. En materia laboral tenemos diferentes clases de pruebas, que son, por ejemplo, la prueba pericial, la prueba testimonial, la prueba instrumental, las inspecciones. Todo ese tipo de pruebas son clases de pruebas que se pueden presentar en materia laboral. Todas esas pruebas que he dicho pueden ser útiles, deben de ser pertinentes y deben de ser necesarias. Es decir, cuando hablo de utilidad, que esa prueba realmente nos sirva como tal. Pertinente, que la prueba que yo vaya a presentar, cualquiera de todas estas que le mencioné, que sean realmente puntuales a la necesidad de probar un hecho específico, la pertinencia. Y la necesaria, es decir, necesidad de que esa prueba logre los objetivos que se persigan para poder esclarecer los hechos, para poder ilustrar al juez, para poder obtener una resolución que nos lleve a ser victoriosos de las pretensiones que nosotros querramos. Es decir, entonces, que si yo considero como abogado que es necesario un testigo, lo presento. Si no es necesario, no lo presento. Perfecto. Alguien fue despedido, pero a lo mejor tengo prueba instrumental, por ejemplo, ¿verdad? Tengo documentos por escrito. A lo mejor el patrono me mandó mi cartita por ahí, me dice: "Hey, señor, está usted despedido", punto. Entonces, con esa cartita no necesito testigos si viene la firma del patrono. Mire, señor juez, el patrono me acaba de despedir, no me dio la indemnización, ¿verdad? No me ha dado nada, solo me despidió y me dijo andate, y no me dijo ni por qué, pero aquí está por escrito. Muchos patronos se cubren en ese sentido para no caer en ese tipo de situaciones que les facilite el trabajo al adversario. Entonces no necesito testigos, simplemente necesito esa prueba. Si lo que estoy, por ejemplo, litigando es de que el patrono no me ha cancelado mi salario, ¿cuánto es lo que usted gana? Entonces, para mí un testigo no es útil, no sería pertinente ni necesario, sino que lo que puedo hacer es irme a las planillas, ¿verdad? Decirle al señor juez: mire, en su auxilio judicial le solicito que pida por favor las planillas, y ahí se establece cuánto era lo que yo devengaba en X tiempo, en un tiempo determinado. Entonces va a depender del tipo de litigio que se esté desarrollando, en qué clase de prueba. Puede, por ejemplo, una prueba pericial, entonces no necesito testigo, no necesito instrumental, porque la prueba pericial me puede arrojar el elemento que yo necesito para que el juez resuelva a mi favor. El otro tipo de pruebas que podrían hacerse son las inspecciones también. El juez podría decir, él lo puede pedir de oficio y decir: vamos a ir a hacer una inspección. Entonces sería una prueba que puede establecer real lo que yo estoy pretendiendo. Entonces va a depender del tipo de situación de litigio que se esté dando, para que como abogado, conociendo la materia, saber
qué clase de prueba es la que yo voy a incorporar, que me sea útil, que me sea pertinente y que me sea necesaria. Y sobre todo que pues esta prueba me ayude a resolver este conflicto, ¿verdad? Tal cual yo lo quiero. Licenciado, retomando una de las preguntas que nos hacían nuestros televidentes a través de nuestras redes, había una que preguntaba la diferencia entre la suspensión y terminación de un contrato, que usted ya nos lo explicó. Sin embargo, habían ahí dos palabras cuando hablábamos de la suspensión de contrato: el caso fortuito y la fuerza mayor, que sabemos que ambas son diferentes, pero nos gustaría que usted nos explicara en qué casos opera la suspensión de contrato. En los casos, un ejemplo, si nos vamos a un caso fortuito, podría ser algo que sea por responsabilidad, donde interviene la mano del ser humano. Es decir, porque vamos a suspender el contrato porque Pedro Pérez, a Marta Pérez, fulano de tal, en una negligencia que se tuvo, me arruinaron las máquinas y se paralizan, y según pues me ha dicho el técnico, las máquinas van a repararse de acá a 3 a 4, 5 días. Vamos a suspender entonces, pero lo que sucedió ahí es porque hubo la intervención de la mano del hombre por alguna negligencia. Cuando es fuerza mayor, nos vamos a establecer de que tenga responsabilidad, no la mano del hombre, sino la naturaleza misma. Y este es el caso que estamos, por ejemplo, viviendo actualmente. Hay muchos contratos que se han suspendido, pero por fuerza mayor. Es decir, aquí no está interviniendo la mano del hombre para poder detener prácticamente la actividad, sino que es la naturaleza misma la que ha influido. Es decir, nos lleva a un caso de fuerza mayor, y por eso es que estamos ahorita que algunas empresas han suspendido temporalmente la actividad, el contrato. ¿Qué implica la suspensión del contrato, licenciado? ¿Implica que ya no voy a recibir un salario mientras el contrato esté suspendido por ese tiempo? ¿Ya no voy a tener los beneficios? ¿Ya no voy a tener seguro social? ¿Qué implica? Porque, como usted lo mencionaba, pues estamos viviendo una situación en que algunas personas han tenido que ser suspendidas, ¿verdad? Pero no es porque la empresa en sí haya querido, sino por el momento que estamos viviendo. Esto implica, según lo establece el Código de Trabajo, de que no es que al haber una suspensión como esta, por ejemplo, de que no se le pague al trabajador, de que se le suspenda sus beneficios sociales, que se les quite, por ejemplo, prestaciones. Entonces, esto implica en que solamente se suspende por un tiempo determinado, pero que las prestaciones, todas las prestaciones a las que tiene derecho el trabajador, no se le van a suspender. Aquí estamos, por ejemplo, ante una situación, muchas empresas se han detenido en razón de un decreto ejecutivo, por ejemplo. Dice el decreto ejecutivo de que vamos a tener que suspender labores por la seguridad en salud de las personas. Y ahí es donde surgen problemas, porque hemos oído hasta por las noticias que quién va a pagar, si va a pagar el seguro, si va a pagar el patrono. El Código de Trabajo dice de que el patrono tiene la responsabilidad de pagar esos salarios, lo dice el Código de Trabajo. Las prestaciones de seguro social y las demás de costumbre que el patrón o que la empresa le está proporcionando al trabajador, eso no se suspende. Por eso es que muchas empresas, y quizás todas las empresas, por decirlo así, acá en El Salvador, están por ahorita sufragando esos gastos, ¿verdad? Cancelando los salarios de sus empleados. Habría que establecer, porque también la ley establece ciertos tiempos hasta dónde se puede llegar, ¿verdad? Aquí establecido esto, habría que ir como contemplando esa figura de los plazos también de la suspensión como tal. Pero al parecer, por eso es que acá, para el caso de esta pandemia, se están prorrogando las vigencias de las leyes, porque esto va de acuerdo a la necesidad misma de la situación de la salud social que se está viviendo. Pero mientras tanto, estos días
Hablemos de un mes prácticamente que estamos con las actividades paralizadas. Tendría que haberse cancelado y yo creo que sí lo están haciendo, porque no se ha oído de casos en el que el Ministerio de Trabajo tenga que sancionar al patrono por el incumplimiento de esa obligación como tal, ¿verdad? Licenciado, nos está entrando una nueva pregunta a través de nuestro Facebook y dice: trabajo en un almacén y tengo miedo de que me despidan. ¿Puede haber un despido? No puede haber un despido. Si hubiese un despido, entonces esta persona tiene la facultad de poder acudir, ya dijimos, tanto al Ministerio de Trabajo como también ante la instancia judicial y demandar al patrono por despido. El patrono no puede decir, mire, la voy a despedir porque no tengo cómo pagarle, por ejemplo, porque no tenemos actividad, porque esto se ha cerrado, no hay trabajo. No, esa no es una razón que le quite responsabilidades al patrono. O sea, si es despedida, ella puede acudir a las instancias pertinentes. Exacto. Licenciado, pues el tiempo se va muy rápido. Vamos a un nuevo corte comercial, recordándole a nuestros televidentes que nos pueden sintonizar a través del canal 41 Tigo Digital y canal 98 Tigo Análogo. Vamos a regresar en nuestro último bloque ya con las conclusiones y las recomendaciones y una que otra preguntita que pues nos entre a través de las redes sociales. Vamos a un corte comercial. Ya regresa. Conoce tus derechos. Conoce tus derechos.